Somi, muy buenos días. Hola, Judith Cartex. ¿Qué tal, Miquel Rius? Muy bien. Te esperabas otra introducción, ¿no? Que siempre Sí. hacemos lo mismo. Tú me la cambias. Yo la cambio siempre. Esto es la Ruina cervecera. y estamos aquí para recopilar anécdotas de nuestro sector. Estamos en Brig Wild, que, bueno, la semana pasada creo que ya estábamos aquí. El más otro o menos, episodio. el No último- sabemos si era la otra semana. Esto no se sabe cómo nunca. va, no, un par de semanas. Es como los ya. buenos días. Hay gente que nos escuchará por la noche, digo yo. Exacto. Pero bueno. Y como ahora son las 8 de la mañana Sí, también. sí, sí. A 40 grados a las 8. Muy bien. ¿Qué decíamos? Tenemos cerveza. Ah, sí. ¿Sabes qué te he traído hoy? Cerveza. Muy rica. Magdalenas. ¿Sabes qué te he traído? ¿Sabes qué te he traído No, hoy? no sé qué más No traído sé. Judith Cartex. Una bomba. Una bomba. Goma 2 Calella. Está cervezón. riquísima, La está había- riquísima, está Tengo que riquísima. decir que la había detectado porque me encanta. Tío, el más Y- listo no hay. Soy Por tan, supuesto. soy tan. Espera, que bebo yo. Ah, bueno, no, bebe tú, que nuestra estimada audiencia... Mira que puede ser muy epiblas, ¿eh? Goma Cuando 2, quieres. qué buena. En general traes buenas cervezas, ¿eh? Sí. Tú no tanto, pero yo sí. Entonces, ahora le estás faltando al cervecero. de Hostia, cuando no, traigo yo. que en el último Pero- episodio creo que era Douglas, que estaba tremenda. Nos Es terminamos que, el barril. en creo. verdad, las trae siempre Judith, pero como es amable, me dice, preséntala tú de vez en cuando. O sea, la cerveza en la ruina es buena. Es muy buena, es muy buena. Y los invitados e invitadas también. ¿Has También. traído invitado? He tenido ¿Invitada? invitado, he vuelto a caer. O sea, nos hemos pasado por el forro nuestros buenos propósitos. ¿De qué, de qué? Que vuelve a ser un hombre cis hetero. Bueno, Creo. a ver, o sea, Ahora le estás preguntaremos. arriesgando mucho ahí, ¿eh? O sea, que es un hombre de formato por fuera, lo sabemos, el otro ya sería en otro podcast. Pero me hace mucha ilusión, porque es también de esos. De toda la vida. De ¿Entrañables? toda la vida. De hecho, este es el programa número 12 de 12, La 12. Ruina. Y celebró 12 hace poquito. ¡Oh! Ahora, cosa Estás dando de- muchas pistas. Cosa de un mes o así. Más que nada porque lo estoy viendo, ¿sabes lo que te digo? hizo 12 años. O sea, que, querida audiencia, ¿qué cervecera relativamente cercana al Brig Wild ya tiene 12 años? ¿Playera, playera? En la playa, el mar. Estamos hablando Nos vamos de... Kevin Marina. ¡Kevin da Marina! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué genial que hayas querido venir a explicarnos. Muchas Claro, es que gracias. esta gente simpática y que lleva años, Pues- le tenemos que preguntar que nos explique algún super triunfo, y yo creo que Marina ya es un triunfo. Con lo cual, ¿nos quieres explicar una ruina? Yo tengo un recuerdo de que tú también, seguro que me va a salir el catalán muchas veces, hablando Ya con nos Kevin. miramos, sí. Una reunión de la ACE, de las primeras, La primera vez que nos conocimos. que nos conocimos, que yo era, vamos, novato no lo anterior, 2009, y 2008, por ahí, no antes, porque en una masía por mi hija Pineda. nació en 2008, yo creo que eso fue antes. Yo no había nacido No, tú no. como cervecera. Y eso, que éramos 4 gatos y habían 2 hermanos de Blanes que ya eran super pros, que tenían una olla de 200 o de 100, no me acuerdo. Sí, sí, y que sí, todos sí. eran, wow, hay unos tíos con una olla de 100. La, ¿sabes? la Andreu Meister la bautizamos. ¡Wow! Hostia, Sí, sí, sí. qué sí. guay. Y Sí los que es conocimos verdad. allí y eran un mito. Los, Pues los dos de Blanes con la olla grande. Organizamos. Suena Con la fea, olla grande. suena fea, Con la es olla verdad, grande. éramos bastante activos en la ACE ¿Ves? y organizamos, entre otras cosas, las calzutadas cerveceras de. Qué ruina, ¿eh? de la- Bueno, es un triunfo ruina. Bueno, o sea, sí, sí, ambos. Un triunfo Y poder luego llegar a- recuerdo eso, que fue en una masía en Pineda, una quedada nacional, que estuvo muy chula y recuerdo perfectamente porque nos conocimos ahí, luego ya nos conocimos en Mediona y a partir de ahí pues vamos hasta aquí, ¿no? Todo, compartiendo. Pues ya hace unos cuantos años. O sea que conoceros ya fue el triunfo, con lo Ya cual, fue. ¿qué nos vienes a explicar? Pues ¿Una ruina o un triunfo? voy a combinar ambas. Venga, en la misma venga, historia. venga. Mira, va. Subidas Ya y que estoy aquí, bajadas, ¿eh? subidas y bajadas, venga. Y Pues dale pues, cuando pues voy a quieras. combinar ambas. Una ruina, un triunfo y una ruina. Vale. La misma historia. Que no, joder. Pues dale cuando quieras. Vale, pues nada, nos remontamos a Mediona, mítico Mediona, que para nosotros nos dio el trampolín al craft, ¿no? Y gracias a Carlos y a Monse que nos animaron a volver al año siguiente y animaros a hacer birra, pues 2011. Nos remontamos a 2011
en ese verano de 2011 era el segundo año que participábamos, ¿no? Ya con el registro sanitario, fabricando en Bleder, que fabricábamos antes y tal. Y bueno, pues nos presentamos a Mediona pues el viernes, porque el viernes las noches de Mediona era la noche de los cerveceros, ¿no? Ya para empezar con muy buen pie el sábado, ¿no? Pues bueno, pues estuvimos en la feria, un éxito total, las cervezas pues gustaron mucho y claro, Mediona pues se va complicando pues a medida que va llegando pues la tarde-noche, después de un viernes ya completito, pues eso que ya acabamos la feria, desmontamos y para casa de Carlos y Monse a dormir ahí a las golfas. Y claro, esa noche recuerdo que íbamos con mi hermano Pep y mi cuñado Goyi y habíamos ido a Mediona pues con una furgo del trabajo donde yo trabajaba, ¿no? De una empresa de material de construcción, Vale. que me dejaron en la furgo y nada, fuimos cargados por allá Ya estoy sufriendo. y ya estoy llegamos a la Masía, ¿no? Y la Masía, pues ahí en el comedor, había gente de Brewdog aquel año, había, no sé, nos juntamos unos cuantos... ¿Cómo se llamaba? Jocelyn ¿no? o algo así, sí. Que eso sí que es un triunfo. Después de Mediona, a las 9 de la mañana que la bajé al aeropuerto, salió impecable, maquillada, arreglada, no, duchada imposible allí pero brutal. Pues te aseguro que se acostó tarde, ¿eh? Como los que estábamos ahí en la mesa. Y bueno, ya sabes, las charlas aquellas, la madrugada en casa de Carlos, ¿no? Pues una cervecita, otra, una historia por aquí, otra por allí. Y nosotros, pues ya dijimos, oye, vámonos a acostar, porque resulta que el día siguiente, el domingo, había una presentación, un evento que era de cervezas lupuladas en 2 dedos de espuma, que creo que Susana estuvo... Bien, bingo. Oye, por el aquí. 11 estuvo Susana, Pues sí, divina, pues divina, sí, divina. pues mítico 2 dedos de espuma. Qué guay. Era un domingo, era justo después de Mediona. Vaya. Patata de IPAs, pero luego la gente pide Sí. estrella y patatas. Es lo que Bueno, tiene. pues el tema es que le dijimos, oye, vamos a acostarnos ya, que mañana queríamos era volver a Blanes, dejar la furgoneta, descargar los bártulos, una duchita, asearnos Hostia, un poco. estoy viendo a Kevin responsable. O sea, y señoras, luego, señores. Bueno, espérate, que no acaba la historia. Y Eso era el plan, ¿no? Ese era Se el lo plan era planteó, claro. o sea, era el trato con la familia, era el plan, sí, era sí. todo, ¿no? Pero bueno, ya sabes que los planes... anonadada. Pues eso. Se tuerce. Nos levantamos por la mañana, vamos a la furgoneta, tal y cual. Hostia, las llaves de la furgo. ¿Quién tiene las llaves? Y yo, hostia, yo no las tengo, mi hermano, pero hostia puta, yo tampoco. Bueno, Y estaban mira, en Mediona. mi cuñado Goyi tampoco. Y digo, mierda. ¿Dónde Claro. coño están las llaves de la furgoneta? ¿Estaba arriba en la masía o lo habíais dejado abajo? No, estaba aparcada delante. O sea, habíamos llegado a la Masía con la furgoneta. Bueno. Habíamos estado ahí. El problema era gordo, pero no era 3 kilómetros gordo. Exacto, pero Sí. bueno, pues organizamos batida por dentro Claro. de la casa. Por Esto donde... las retantas de la madrugada. No, esto ya era por la Vale. mañana. Todo Dios durmiendo. claro. Todo. Ah, Y los que se despertaron, pues nos ayudaron, oye, buscando por fuera, porque se había salido fuera, buscando por dentro, y nosotros ya con la Tío. gota de sudor, claro, la furgoneta que era de mi trabajo. Y dos yo no llegamos al día a dos siguiente dedos. tenía que ir a trabajar. Digo, madre mía, qué desastre. Y nada, que no aparecía. Y mi cuñado dice, oye, igual cuando llegamos nos dejamos la llave dentro, Metida. cerramos, pero la furgoneta estaba cerrada. Y digo, hostia, pues igual sí, ¿no? Y él era mecánico. Y dice, oye, pues Ya, voy mecánico, ya. Ahora se llama así. Abro la furgoneta. voy a abrir la furgoneta. Ahora, Se montó ya que estamos, hacemos el una puente. palanquita. Bueno, espérate. Se montó una palanquita, le sacó la goma típica, levanta el muy de seguro. mecánico, muy de mecánico. La llave no parecía. Abrimos todo. Desde atrás rebuscamos por la furgoneta y que no aparecía la llave. Y digo, hostia puta. Y digo, hostia, un puente. Y dice, yo un puente no me atrevo a hacerlo porque es la del trabajo y si no la vamos a fastidiar. Y digo, joder, ya era mediodía. Y digo, ¿qué hacemos? Digo, mira, voy a llamar a casa a Merche, que llame a mi jefe, Que si tiene unas que copias. le dé una copia de las llaves y que se vengan para Mediona desde Blanes. Y bueno, pues Merche, pues, buenamente, Esas a mujeres. regañadientes, Esas mujeres. diciendo, ya te vale, Diles que les invito a una cerveza. ya cuando os vale. lleguen. Sí. Ah, un par de viernes Bueno, tendrá. pues eso, que sí, fueron con el jefe, les trajo la llave de la furgoneta a mi casa,
Tu jefe, hostia, qué responsable. Bueno, qué- sí. Mañana te quiero aquí a las 7, ¿sabes? Sí. Entonces va y, bueno, cogen y se vienen para Mediona. Y eso que ya pues, estaban llegando por Barcelona, tal y cual, y se iba despertando la peña de Mediona y la gente, pues, hostia, pues ayudándonos. Y ya se había despertado todo el mundo y nadie tenía No estaban las- no estaban las que no llaves. estaban. Digo, la hemos jodido. Y eso que ya era pasado mediodía, que se levanta uno, que era de que iba con la peña de Holz Brown, con el pelo largo, rubio, no me acuerdo cómo se llamaba, el que... Ah, ya montaba- sé quién es. el de los cohetes o Siempre no sé qué, sabes de todo. algo, puede ser, bueno, no sé. Fue el último que se despertó en Mediona, Gente muy juiciosa. que se levanta y dice, hostia, esta llave, ¿quién es? No, lo mato. Lo mato. ¿Y el jefe y Merche? No, ella es de camino. La llamamos, oye, que ha aparecido la puñetera llave, ¿no? Ya ¿Y cómo la tenía? se la había puesto, estaba en la mesa, se la había puesto en el bolsillo y se había de acostar. Y va... Esa sería que dices, sí. que no se pierda. Sí. ¿no? Sí, Que sí, dices, sí. voy a hacer un favor a esta Sí. pobre persona. Pero cuando que no tú se te me vas a pierda. perder, No. querer que las llaves estén contigo, que te vas a En, perder tú. en ese momento seguro que era lógico. Para Además, Ah. el último tío que se levantó de, Sí, de sí, Mediona, sí, sí, ya tiene raíces la cosa. Está guapo. Y digo, hostia. Bueno, va, ya no sé qué hora era, si eran las 3 o no sé qué, y decidimos, oye, ya puestos, nos aseamos y nos vamos para Dos Dedos de Espuma. Ahora que tenemos las llaves. No pasamos por casa, porque si Claro, no, perdíamos... Bueno. O sea, nos- ruina, triunfo. No, si todavía... Ah, no. No. No, sí, pero que Estamos Xavi Yo soy haciendo un Pepe Xavi Xavi, Serra. Un Xavi Serra, vaya. Podemos hacer unos cuantos spin-off también aquí. se pican entre ellos. ¿sabes? Sí, Salen- claro, se ven. Bueno, pues eso, ¿no? Cogemos las llaves, nos vamos dirección Dos Dedos de Espuma, que era un evento de, no sé, de presentación de IPAs y de cervezas, bueno, pues de aquí, ¿no? Y justamente ese fin de semana atracaba en Barcelona el crociere de la birra, ¡Toma! Ya está, que venía conexión. de Italia. ¿Te encontraste a un narco en este...? No. Pero bueno, igual, seguramente había más de uno, ¿no? No lo sabemos. Corramos No un sé, estúpido sí. velo. Entonces, bueno, pues venían, los italianos venían con su crucero. claro. Creo que Xavi ya lo explicó muy bien cómo iba de equipado y de armado el crucero, ¿no? De Fue gente Mr. Marshall aquello. y de birras, ¿no? Fue la claro. hostia, ¿no? Y eso que llegamos a Dos Dedos de Espuma y estábamos ahí, pues, pinchando las birras y era como ahora se le llama un beat de brewer, pues ibas ahí Sí, pues, sí. y hablar con la gente, tal y cual. Y por Dos Dedos de Espuma aparecieron unos chicos ingleses, que era Gaza Prescott y Dave el Innombrable, porque el Es apellido es complicado. súper complicado. Y esta gente tenía una cervecería que se llama Steel City, ¿vale? Y venían de Inglaterra. Me puedo imaginar cómo acabó la noche por las 7 colaboraciones que habéis hecho después con ellos. Sí. Exacto, ¿no? Pues ahí viene la raíz del triunfo, ¿no? Una cosa fue eso, ¿no? Estuvieron probando nuestras birras y compenetramos súper bien. Nosotros nos iban pasando la noche, venga, birra aquí, birra ahí sí que no hay mañana. Y eso que con ellos quedaba, oye, tú, pues nos gustaría hacer una colabo con vosotros, ¿no? Y dijeron, oye, veniros a Sheffield, ¿no? Que ellos eran de Sheffield, ¿no? Y nosotros, hostia, una colaboración. Bueno, creo que ha sido la primera colaboración que se ha hecho en España a nivel cervecero y aparte internacional, ¿no? Y sí, nosotros que nos acordamos de lo que nos acordamos ir a Sheffield y al cabo Las de... llaves no, pero lo que es una Exacto, un viaje al Reino Exacto. Unido no lo perdemos. No, vamos, con lo que ¿Cuántas cosas han nacido en Dos Dedos? Sí, sí, Fíjate. no, desde luego muchas. Fíjate. Y nos fuimos acordamos eso y nos fuimos para Sheffield. Y de ahí hicimos, ¿La misma noche? no, a cabo de 3 semanas o 4 lo acordamos y nos fuimos para allá. Y ahí hicimos la Blanes Half IPA, que era una IPA de 3 grados, 140 IBUs, una bomba de lúpulo buenísima, que la presentamos en Dos Dedos de Espuma, en Hampam y también en Torre de Embarra. Y voló, ¿no? Y luego sí que hubo otra colaboración con ellos, que fue la Grim North, que vinieron ellos aquí. No hubo más, no hubo 7, ¿eh? Una sesión IPA de 140. 140 Y IBUs. estaba de moda en aquella época, Sí, ¿no? sí. No, Ahora sería imposible. no la había hecho nadie. No había hecho nadie. Pero ahora no. haces una Warriors, IPA, Sorachi, no, ahora Simcoe, haces una IPA de Citra. 50 y ya te la tiran para la cabeza. Pues una bomba de sabor, de lúpulo, buenísima.
Y entonces, pues, de la historia eso fue nuestro triunfo, ¿no? El poder realizar una colaboración extranjera cuando éramos unos primos, ¿no? Unos primerizos. Bueno, que también el sector era muy nuevo, muy ¿no? novel, ¿no? Muy joven, sí. Y entonces, pues, hostia, pues para nosotros, pues eso ha sido un Qué triunfo chulo. que, gracias a eso, pues también hemos hecho muchos contactos. Siempre hemos estado haciendo colaboraciones con nuestra filosofía de que no haya dinero por medio, sino que siempre sea un intercambio para que sea compartir, ¿no? Más que el tema comercial. Y lo has dicho tú, probablemente fue la primera colabo. Sí, con sí, eso, sí, que ahora está tan, ya no diré de moda, pero sí tan acostumbrados, ¿no? Fue, Correcto, Bueno, para todos fue, ¿qué significa eso colabo? Y Exacto. que vienen aquí. Pues sí, y sí, van sí, allí. sí. Pues qué guapo, tío, ¿no? Y en la filosofía esa, ¿no? De colaboración, de que sea, pues, tú te vienes a mi casa, vamos a pasar un día guay, de birras, hacemos la colaboración y hacemos un intercambio. Tantos litros hemos hecho aquí, pues tantos a Cuando la las vuelta. colabos eran colabos, ¿eh? Exacto. Yo es que Es como corta y pega, que era ahí es una manera cortar y también pegar, ¿no? de Y reivindicar. Y tiro porque me toca. Oye, ¿qué te iba a decir? Ruina Triunfo. Ah, has prometido un... Claro. Una ruinilla. El bajón. Claro, había que volver a casa. Eran las 2, las 3 de la mañana, con unas cuantas cervecitas, después de un Mediona, ahí disfrutando con O los sea, amigos. Mediona, 2 dedos, lo de Sheffield fue... tal, Fue pero después, ahora estás volviendo de 2 Estoy dedos. volviendo otra vez al domingo famoso, ¿no? No hagan esto en sus casas ni en sus bares. en esos bares. Si beben, quédense a dormir Sí, sí. dentro del bar. Y había por que favor. volver. y Porque el había- Sí, camarero no porque decidimos a ver quién podía conducir de los tres, ¿no? Quién mejor podía conducir, no me acuerdo quién fue. Seguramente yo no. Hombre, si no te acuerdas, seguramente. Pues nada, salimos de Dos de Espuma, nos vamos con la furgoneta, nos vamos a poner a buscar la ronda de Dal, control de policía. No, jodas. Me cago en la hostia. Un control de alcoholemia, aquellos guapos, ¿sabes? Ostras. Y nosotros, que pasamos con la furgoneta esa que llevaba de la empresa, que está destartalada, 3 tíos que iban ahí, pues los policías pensarían, estos pringados se van a currar. Están, sí, claro. Llevan toda la noche Llevan ahí, toda la noche. cavando Que de hecho- zanja la pobre gente. Que de hecho veníais de currar. Y tampoco- gota gorda, pasamos y nos dejaron Limpios. pasar. Limpios. Buah, bueno. Esto no es ninguna ruina, son 2 triunfos. Espérate. Ah, vale, vale. Yo no Al sé la final, historia, pero te lo Ah, digo. ¿tú la sabes? No, pero... Ah. Va, espera. Tú piensas que, claro, teníamos que volver a casa. Hostia. Casa, familia. Sí, todo. Pues claro, llegamos a casa Con su Pasaron por compostura. tren. Pasaron por tren. En unas condiciones, pues bueno, que no eran las mejores. Y bueno, llegamos a casa y claro, cuando llegas a casa, después de haber hecho un pacto familiar de que esto con las niñas pequeñas, tal y cual, y te lo has pasado por el forro, al día siguiente, pues, bueno, consecuencias, una cuanta penitencia de aquella grande. No fuimos a trabajar, lógicamente. Mi cuñado se quedó en casa durmiendo porque no podía ir a su casa. Pero la furgoneta del curro. Y la furgoneta del curro la devolví pues el lunes por la tarde, porque no estaba... No ha podido ser, jefe. Y no ha claro, podido. pues la ruina fue un poco ruina familiar, porque sí, claro, después sí. de que el fin de semana, pues Yo nos creo que lo tocaron el decimos, crusto, ¿no? lo decimos siempre, ¿eh? Que las cerveceras, hostia, tenemos un problema añadido de los pactos familiares, Exacto, porque sí. son muchas horas, son muchas birras, muy responsablemente tomadas muchas veces, y algunas no. O sea, Exacto. que Sí. Es un trabajo que conlleva muchas horas en horario no habitual. En horario Exacto, habitual exacto. No familiar, y, exacto. y es difícil conciliación familiar muchas veces. Muy complicado. Bueno, pues esto ha sido mi Vale. ruina, triunfo, ruina. Trepidante. A mí me has mantenido ahí todo el rato, ¿eh? Ha sido grande. Muy grande, Pues muy nada, grande, oye, muy chula. Muchas gracias por poder estar aquí compartiendo esto, ¿no? Porque Qué nosotros va, al ya contrario. somos un poco ya Sí. viejunos en Old el school. sector. Bueno, Old school, sí, bueno. claro. Pues gracias, Kevin. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí esta ruina número 12 y nos escuchamos, nos vemos. A la próxima. A la próxima. Salud. Salud.